Luffy Gear 5 contra Goku Ultra. Instinto dominado. ¿Cuántos fans no se han preguntado cuál sería el resultado de esta pelea? Bueno, en el video de hoy voy a mostrar hasta dónde llegaría Luffy en Dragon Ball y estoy seguro de que el resultado va a sorprender a mucha gente. Pero antes, si quieres ver más contenido de Dragon Ball como este, presiona el botón de like y suscríbete al canal. Ayuda mucho, así que acompáñame, porque el video de hoy está simplemente lleno de información sobre Dragon Ball. Luffy dejó de ser definido por el impulso hace mucho tiempo. En la etapa actual de la historia, es un combatiente que opera en múltiples capas al mismo tiempo: física, mental, emocional y simbólica. Su fuerza no se manifiesta solo en la potencia de los golpes, sino en la forma en que conduce el enfrentamiento. Luffy ya no entra en una pelea para ver qué pasa. Él moldea el combate desde el primer movimiento, incluso cuando parece estar solo jugando. El aspecto más impresionante de su evolución no es el aumento bruto de poder, sino la transformación de la improvisación en una herramienta consciente. Lo que antes parecía puro instinto, hoy es una lectura refinada del escenario. Luffy ve el espacio, al adversario y el tiempo como elementos maleables. Él elige cuándo acelerar, cuándo fallar a propósito, cuándo recibir golpes y cuándo terminar. La lucha deja de ser reacción y pasa a ser conducción. Físicamente, Luffy ha alcanzado un nivel en el que la fuerza no se desperdicia. Cada impacto está calculado para generar el máximo efecto con el mínimo esfuerzo necesario. No se trata de aplastar todo lo que tiene enfrente, sino de aplicar presión en los puntos correctos, en el momento exacto. Su cuerpo elástico, aliado al dominio absoluto de su propio movimiento, transforma cada golpe en algo que carga peso, dirección y consecuencia. La velocidad de Luffy ya no puede medirse solo en desplazamiento. Existe en el pensamiento. Él decide rápido, reacciona rápido y ejecuta aún más rápido. Muchas veces, su cuerpo se mueve incluso antes de que la amenaza se complete. Esto crea la sensación de que Luffy siempre está un paso adelante, incluso contra enemigos más fuertes en el papel. Para él, luchar se convirtió en interpretar el flujo de la batalla como quien lee una corriente de agua. Esta evolución solo es posible porque su resistencia también cambió de naturaleza. Luffy no es solo alguien difícil de derribar, es alguien que sigue siendo funcional incluso en estados extremos de desgaste. Su cuerpo absorbe impactos absurdos, pero su mente se niega a ceder. El dolor no lo paraliza, el cansancio no lo apaga y la presión rara vez lo hace dudar. Él lucha más allá del límite no porque ignore su propio cuerpo, sino porque lo arrastra junto con su voluntad. El haki de observación es el punto de giro definitivo en esta dinámica. Luffy dejó de responder al combate para pasar a anticiparlo. Lee intenciones, percibe trayectorias antes de que se conviertan en ataques y ve aberturas donde otros solo ven caos. Esto transforma su defensa en algo activo, agresivo. Esquivar ya no es solo evitar daño, sino preparar el terreno para el próximo golpe. Por otro lado, el haki de armamento avanzado altera completamente la lógica de la durabilidad. Luffy ya no necesita vencer una defensa para causar daño. Él ignora las capas externas, golpea el interior y hace que el daño ocurra donde realmente importa. Armaduras, cuerpos resistentes y estructuras reforzadas dejan de ser obstáculos reales. El ataque de Luffy hoy no empuja, implosiona. El haki del conquistador, a su vez, trata menos sobre técnica y más sobre presencia. Cuando se manifiesta no es solo un choque de poder, sino una afirmación de existencia. El entorno responde. Los más débiles se desploman no por miedo, sino porque no pueden sostener su propia voluntad ante la de él. Este haki no se entrena, emerge, y en el caso de Luffy, emerge con una naturalidad aterradora. La verdadera diferencia está en la forma en que estos tres hakis se entrelazan. Luffy no depende de un único recurso. Él alterna, superpone y adapta constantemente. Esto lo convierte en un combatiente extremadamente difícil de predecir. Incluso, cuando el enemigo entiende una capa de su poder, otra ya está en acción. La versatilidad, en este punto, deja de ser ventaja y se vuelve un dominio completo del ritmo de la pelea. Es en este contexto que surge el Gear 5, no como un power-up tradicional, sino como una ruptura de paradigma. Luffy comienza a tratar el combate como un espacio creativo absoluto. El escenario deja de ser estático. El suelo, el aire, los ataques enemigos, todo puede ser distorsionado, reutilizado, transformado. Para quien observa, parece caos. Para Luffy, es total libertad de expresión en combate. Sin embargo, esta libertad no es gratuita. El Gear 5 cobra un precio alto. Exige energía, resistencia y control. Cuanto más tiempo se mantiene,
más evidente se vuelve el desgaste físico. Luffy no se vuelve infinito ni inmune al cansancio. Su cuerpo aún impone límites, e ignorarlos tiene consecuencias claras. El poder es inmenso, pero no irresponsable. Aún así, Luffy no pierde su identidad, no se vuelve frío, distante o mecánico. Su estilo sigue reflejando quién es, alguien que enfrenta de frente, protege a los suyos y desafía cualquier autoridad que intente imponer límites a su libertad. Sus combates no son solo físicos, cargan un significado. Cada lucha es una afirmación del tipo de mundo que él cree posible. El Luffy actual vive exactamente en el punto de equilibrio entre el desorden y el control. Exagera, juega, ríe y distorsiona todo a su alrededor, pero nunca pierde el objetivo. Esta contradicción es lo que lo hace tan peligroso. No hay un patrón fijo, no hay un ritmo predecible. Es inestable para quien lo enfrenta, pero está completamente centrado en su propia lógica. Por eso, cuando se habla de Luffy en su apogeo, no se trata de invencibilidad, se trata de plenitud. Es fuerte, rápido, resistente, inteligente y creativo. No gana solo porque golpea más fuerte, sino porque entiende mejor el combate que está librando. Engen Satas batalla en algo personal, único e imposible de repetir. Y es justamente esta lectura la que cambia completamente el panorama cuando lo ponemos frente a los personajes de Dragon Ball clásico. Al inicio de Dragon Ball, el mundo todavía está aprendiendo qué es el poder. La escala es contenida, las amenazas son reales, pero el abismo que surgiría después aún no existe. Las técnicas son peligrosas, las luchas son intensas, pero el universo todavía opera en un nivel mucho más crudo. Es en este ambiente donde el Luffy, en su apogeo, surge como un elemento completamente fuera de lugar. El maestro Roshi simboliza esta era. Es un ícono, un pilar narrativo, un genio marcial, pero su poder siempre estuvo anclado en la técnica y la experiencia, no en una capacidad física absurda. Contra el Luffy actual, esto crea un desnivel imposible de ignorar. La velocidad, la lectura de combate y la resistencia de Luffy están mucho más allá de cualquier cosa que Roshi haya tenido que enfrentar. Incluso en su forma de máximo poder, Roshi no posee el impacto suficiente para causar un daño significativo. En cambio, Luffy, con un solo golpe serio revestido de haki avanzado, atravesaría cualquier defensa que el viejo maestro pudiera levantar. La diferencia no es una falta de respeto a la historia de Roshi, sino un reconocimiento de la limitación de esa etapa de poder. Técnicas como el Kamehameha también se vuelven problemáticas en este enfrentamiento. Requieren preparación y exposición. Para alguien con haki de observación avanzado, eso es prácticamente una invitación al contraataque. Luffy podría esquivar, atravesar, distorsionar o simplemente ignorar el ataque, transformándolo en una ventaja propia. El factor sorpresa simplemente no existiría. Con el gran rey demonio Piccolo, la conversación cambia. Aquí Dragon Ball comienza a tocar algo más cercano a la destrucción a gran escala. Piccolo no es solo fuerte, es una amenaza global. La destrucción de la luna marca este salto simbólico. Por primera vez, la serie presenta un poder que sobrepasa el combate directo y alcanza el plano del terror absoluto. Aún así, hay que entender el contexto. Ese logro sucede en un momento en que la escala es todavía embrionaria. La destrucción es impresionante, pero el refinamiento técnico, la velocidad y la adaptación aún son limitados. Piccolo Daimaku confía en el poder bruto y en la intimidación. Ataca de forma directa, confiada y previsible. Y la previsibilidad es exactamente lo que Luffy sabe castigar. Su movilidad, lectura de intención y capacidad de respuesta permitirían evitar los ataques más destructivos y explotar cada abertura dejada. El haki de observación transforma golpes letales en oportunidades. El armamento avanzado evade la durabilidad de Piccolo, causando daño donde él no puede ignorarlo. Además está el factor psicológico. Piccolo gobierna por el miedo. El Gear 5 destruye ese concepto. Enfrentar a alguien que ríe, improvisa y desarma tu propio ataque es algo que corroe la autoridad de un villano basado en el terror. El dominio psicológico se rompe, y con él la confianza. Por eso, aún reconociendo que el rey demonio Piccolo representa la cúspide de Dragon Ball clásico en términos de amenaza, todavía no sobrepasa el límite donde la lucha se vuelve imposible para Luffy. La victoria no sería simple, pero se construiría con control, desgaste y superioridad estratégica. A partir de este punto, sin embargo, el escenario comienza a cambiar rápidamente. Dragon Ball está a punto de abandonar el crecimiento gradual y entrar en una espiral exponencial de poder, y es exactamente ahí donde el margen empieza a desaparecer y donde las comparaciones pasan a exigir otro tipo de análisis.
Siguiendo esta línea de razonamiento, es justamente aquí donde el techo de Luffy comienza a revelarse con claridad, no por falta de versatilidad, creatividad o inteligencia en combate, sino por una cuestión inevitable de escala absoluta de poder y destrucción. Luffy puede dominar el ritmo de una lucha, romper patrones y transformar el entorno en un arma, pero todo eso sigue operando dentro de un límite físico bien definido, y ese límite encuentra su barrera real cuando cruzamos hacia Namekusei. El Super Saiyajin de Goku en Namek representa un punto de inflexión definitivo, no solo dentro de Dragon Ball, sino en cualquier comparación entre universos shonen. Allí, el poder deja de ser algo local y pasa a tener consecuencias planetarias claras. La lucha contra Freezer no es solo intensa, amenaza al propio planeta de forma constante, energía filtrándose, el núcleo del planeta inestable, ataques que no necesitan acertar directamente para causar una devastación global. Este es un nivel que cambia completamente el tipo de enfrentamiento posible. En este punto, incluso el Luffy en su apogeo absoluto empieza a encontrar problemas irresolubles. Él puede esquivar, anticipar, distorsionar ataques, pero no existe lectura de combate que neutralice un planeta colapsando a tu alrededor. El Gear 5 permite una creatividad extrema, pero no otorga inmunidad a la aniquilación a gran escala. Cuando el campo de batalla deja de existir, no hay espacio para la improvisación, la lucha simplemente deja de ser cuerpo a cuerpo y se vuelve supervivencia contra fuerzas naturales en una escala absurda. El Super Saiyajin 1 en Namek no es solo fuerte, es destructivo por naturaleza. Un Goku en ese estado intercambia golpes con Freezer, sabiendo que cualquier error puede significar el fin del planeta. Esto coloca el nivel de presión en un nivel que Luffy nunca ha tenido que enfrentar. En One Piece, incluso en los mayores enfrentamientos, el mundo alrededor se mantiene funcional. En Dragon Ball, la propia existencia del escenario es desechable, y esto solo empeora con el avance de la serie. En la saga de Cell, el Super Saiyajin deja de ser solo planetario y pasa a operar en escala de sistema solar. Cell amenaza con destruir todo con un solo ataque concentrado, y esto no se trata como una exageración narrativa, sino como un riesgo real. Aquí, cualquier comparación con Luffy se vuelve aún más desbalanceada. Ya no se trata de ganar una pelea, sino de existir en el mismo plano de destrucción. Incluso si Luffy tuviera tiempo para reaccionar, lo cual ya es cuestionable, no hay herramienta en su arsenal capaz de lidiar con ataques que trascienden completamente el concepto de un solo objetivo. El Haki no bloquea explosiones a escala estelar. La elasticidad no absorbe energía suficiente para borrar sistemas enteros. La creatividad no compensa la diferencia brutal de energía liberada en fracciones de segundo. En la saga de Majin Buu, la situación escala de forma aún más absurda. El nivel de poder de los personajes sobrepasa cualquier noción de contención local y alcanza una escala galáctica. Los planetas dejan de ser importantes, las estrellas son irrelevantes y la destrucción ocurre casi como una consecuencia colateral. Buu destruye mundos por capricho, no por necesidad estratégica. Aquí, la lucha ya no es sobre habilidad, sino sobre quién posee energía suficiente para seguir existiendo. En este escenario, Luffy simplemente no tendría tiempo narrativo para hacer nada. No es que perdería tras una lucha larga y equilibrada, es que ni siquiera podría iniciar el enfrentamiento. La diferencia de velocidad, liberación de energía y alcance hace que cualquier intento de aproximación sea irrelevante. Antes de que Luffy pudiera comprender lo que está pasando, el enfrentamiento ya habría terminado. Cuando llegamos a Dragon Ball Super, la discrepancia deja de ser grande y pasa a ser absurda. La escala se vuelve universal. Los golpes amenazan con desgarrar la estructura del espacio-tiempo. Universos enteros se ponen en riesgo y los personajes luchan en niveles donde conceptos como escenario o campo de batalla simplemente ya no tienen sentido. Aquí, incluso el Super Saiyajin como referencia ya está completamente superado. En este punto Luffy no solo pierde, deja de ser relevante dentro de esa lógica, no porque sea débil como personaje, sino porque su universo nunca fue construido para operar en ese nivel. One Piece trata sobre el conflicto humano amplificado, sobre voluntades colisionando, sobre la libertad enfrentando a la opresión. Dragon Ball, a partir de cierto momento, pasa a tratarse sobre fuerza cósmica pura. Es importante entender que esto no disminuye a Luffy de ninguna manera. Al contrario, él es extremadamente poderoso dentro de su propia narrativa, tal vez el combatiente más completo que One Piece ha producido. Pero la plenitud no vence a la escala. Cuando la diferencia de poder deja de ser lineal y pasa a ser exponencial, no hay inteligencia táctica que lo resuelva. Por eso, afirmar que el límite de Luffy es el Super Saiyajin de Goku en Namek no es una falta de respeto, es coherencia. Hasta allí,
Todavía existe margen para la lectura, la adaptación y la supervivencia. A partir de ahí, Dragon Ball entra en un territorio donde el combate deja de ser algo en lo que se lucha y pasa a ser algo en lo que se sobrevive, si es posible. Después de ese punto, la velocidad es demasiado grande, la destrucción es demasiado amplia, y el tiempo de reacción simplemente no existe. Luffy no tendría espacio para jugar, reír o distorsionar la realidad. El enfrentamiento terminaría antes siquiera de empezar, y esto no es una falla del personaje, es solo el reflejo de dos universos que evolucionaron en direcciones completamente diferentes. Esta comparación deja algo muy claro. Luffy representa el apogeo de la libertad en combate dentro de un mundo limitado, mientras que Dragon Ball representa la escalada infinita de poder en un universo que nunca dejó de crecer. Y cuando estas dos filosofías se encuentran, el límite no es una cuestión de habilidad, es una cuestión de escala absoluta. Llevando esta lógica hasta el punto final, el enfrentamiento entre Goku en Ultra Instinto Dominado y Luffy simplemente deja de existir como una pelea. No hay intercambio, no hay adaptación progresiva, no hay espacio para la lectura del escenario o el improviso creativo. El Ultra Instinto Dominado es la negación absoluta de la propuesta de combate que sostiene One Piece. No responde a la intención del adversario, actúa antes de que la intención se consolide. En el Ultra Instinto Dominado, Goku no piensa para moverse. El cuerpo reacciona de forma automática, perfecta y continua. Esto significa que cualquier intento de ataque de Luffy sería evitado sin esfuerzo consciente. No importa si el golpe viene de un ángulo imprevisible, si el ambiente está distorsionado por el Gear 5 o si la trayectoria es ilógica. El cuerpo de Goku simplemente no es tocado. No hay retraso, no hay lectura tardía, no hay error acumulado. El esquive ocurre en el instante exacto en que el ataque deja de ser solo una intención. Y el punto más brutal es que el Ultra Instinto no se limita a esquivar, contraataca en el mismo flujo. Mientras el golpe de Luffy todavía se está ejecutando, Goku ya respondió. No existe un turno, no existe un intervalo. Cada intento ofensivo se transforma automáticamente en una abertura explotada. Esto destruye completamente cualquier posibilidad de construcción de ritmo por parte de Luffy, quien depende justamente de la continuidad y de la adaptación progresiva del combate. Incluso el haki de observación pierde relevancia aquí. Luffy puede prever movimientos futuros, pero el Ultra Instinto no sigue una línea de acción previsible. No hay una intención clara, no hay un patrón mental que leer. El cuerpo de Goku actúa de forma tan refinada que ni siquiera pasa por la capa consciente, donde la predicción tiene sentido. Es como intentar predecir un reflejo puro. No hay un futuro fijo que ver, solo reacción absoluta. Físicamente, la diferencia también es abrumadora. Un solo contraataque de Goku en Ultra Instinto Dominado no es solo más rápido o más fuerte, carga con una escala universal de impacto. No se trata de un golpe que derriba o lastima, es un golpe que borra. El cuerpo de Luffy, por más resistente que sea, simplemente no fue construido para absorber ese nivel de energía concentrada. En este escenario, el Gear 5 no ofrece salvación. La libertad creativa de Luffy depende de la existencia de tiempo, espacio y continuidad. Contra el Ultra Instinto Dominado no tendría ninguno de los tres. No habría tiempo para transformar el ambiente, espacio para jugar con el escenario o continuidad para adaptar el estilo. El combate terminaría antes de que Luffy entendiera la diferencia real entre los niveles, y esto se vuelve aún más evidente cuando recordamos que ni siquiera es necesario llegar al Ultra Instinto para que el enfrentamiento se vuelva imposible. El propio Super Saiyajin 3 ya sobrepasa cualquier límite operativo de One Piece de forma absurda. En la película Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, Goku en Super Saiyajin 3 es capaz de destruir el planeta de Kaiosama con un solo golpe. No es un ataque cargado, no es una técnica especial, es un impacto directo. Este detalle de allí es fundamental, porque demuestra que en Dragon Ball, incluso las transformaciones antiguas operan en una escala que One Piece jamás ha tenido que enfrentar. Un golpe casual en Super Saiyajin 3 ya produce una destrucción planetaria inmediata. Esto significa que cualquier intercambio directo entre Luffy y Goku, incluso fuera del Ultra Instinto, ya sería fatal en segundos. El cuerpo de Luffy no fue hecho para sobrevivir en un ambiente donde un error de posicionamiento resulta en la aniquilación del planeta entero. La elasticidad no absorbe ese tipo de energía. El haki no crea una barrera capaz de contener un impacto planetario. La resistencia mental no impide que el propio espacio alrededor deje de existir. Cuando ponemos esto lado a lado, queda claro que el Ultra Instinto Dominado no es solo un nivel arriba, está en otro eje de existencia. Goku lucha en un plano donde la velocidad, la fuerza y la reacción
ya no son atributos separados, sino un único estado continuo. Luffy, por más completo que sea, todavía opera en un sistema donde las decisiones, aunque sean instantáneas, tienen que ocurrir. Otro punto decisivo es la diferencia de velocidad absoluta. En Dragon Ball Super, los personajes se mueven, luchan y reaccionan en escalas que ignoran completamente el concepto del tiempo convencional. Los golpes ocurren en fracciones tan pequeñas que no hay margen para la percepción externa. Luffy puede ser extremadamente rápido dentro de One Piece, pero esa velocidad todavía es mensurable, todavía es narrativa. En Dragon Ball Super es casi metafísica. Por eso decir que no habría pelea no es una exageración retórica, es una descripción técnica. Luffy no perdería después de una batalla equilibrada, ni caería después de un largo intercambio de golpes. Simplemente sería derrotado antes de que el enfrentamiento se estableciera como combate. No habría secuencia, no habría clímax, solo un instante. Y esto no disminuye a Luffy. Al contrario, resalta qué tan lejos llegó Dragon Ball en su propia escalada. Luffy representa el apogeo de la libertad, de la creatividad y de la expresión individual en combate. Goku, en el Ultra Instinto dominado, representa la cúspide de la eficiencia absoluta, donde luchar deja de ser una elección y se vuelve un estado de existencia. Esta comparación deja una verdad inevitable. Ultra Instinto dominado contra Luffy no es un duelo entre personajes, sino entre filosofías de poder incompatibles. Un universo donde la lucha es expresión contra otro, donde la lucha es una consecuencia inevitable. Y cuando estas dos realidades se cruzan, no existe equilibrio posible, solo el cierre inmediato del enfrentamiento. Para cerrar este análisis existe todavía un detalle técnico que prácticamente termina con cualquier intento de comparación directa. Las luchas en Dragon Ball ocurren, para el espectador común, en cámara lenta. Lo que vemos como intercambios de golpes, diálogos durante el combate y movimientos legibles son, dentro de la lógica interna de la obra, eventos que se desarrollan en fracciones absurdamente pequeñas de tiempo. Los personajes están luchando tan rápido que el mundo alrededor simplemente no les sigue el paso. Esto quedó explícito en Dragon Ball Super, Super Hero, cuando Carmine muestra el video de la pelea de Trunks contra Freezer. Para quien lo ve desde fuera, todo sucede en pocos segundos. Freezer avanza, Trunks aparece, y en un intervalo casi imperceptible, el villano ya fue cortado en pedazos antes siquiera de reaccionar. Toda esa pelea, que narrativamente es icónica, ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Esto deja claro que lo que vemos a lo largo de la franquicia es una adaptación visual para el público, no la velocidad real del combate. Cuando ponemos esto en perspectiva, la conclusión es inevitable. Simplemente no hay comparación posible. Luffy puede ser creativo, imprevisible y absurdamente fuerte dentro de One Piece, pero todavía lucha en un mundo donde el tiempo existe, donde las acciones pueden ser seguidas y donde el combate se construye en secuencia. En Dragon Ball, especialmente a partir de Z y principalmente en Super, la lucha ocurre en un nivel donde las decisiones, los movimientos y los impactos se resuelven antes de que otro personaje logre siquiera darse cuenta. No es una cuestión de quién es mejor luchador, es una cuestión de universos que operan en escalas de tiempo, velocidad y destrucción completamente incompatibles. Bueno, si llegaste hasta aquí, comenta qué te pareció todo esto y no te olvides del like. Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes y hasta la próxima.